Iván Ordóñez, como les adelanté hace unos minutos, Iván es economista y hizo un posgrado también en agronegocios en la UBA, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, Iván, te quería hacer varias consultas. En primer lugar, la expectativa que hay ahora para el mes de abril, mayo, con respecto a la cosecha de la soja, que se estima que va a ser muy buena, de 54 millones de toneladas, y que le daría un alivio financiero importante al Estado. Mira, la realidad es que hubo un cambio muy grande en el área sembrada de verano. Típicamente no estaba más nivelada, pero había más participación del maíz en el área sembrada. Entonces, este supernúmero que vamos a ver de entre 52, 54 millones de toneladas, la bolsa de cereales, por ejemplo, estima 53, es un poco un resultado de los desincentivos que tuvieron los productores a sembrar maíz. Porque claro, la ecuación, digamos, que estaban viendo en un cultivo que demanda muchísimo fertilizante, no era tan positiva en términos de rentabilidad. Entonces el vuelco del área permitió, digamos, que se siembre mucha más soja y bueno, con las lluvias que estuvimos teniendo, la producción va a ser bastante buena. Además, lo que también pasó, que fue muy positivo, fue una reversión de una tendencia que se insinuaba, que era una caída de los precios de la soja. Creo que el conflicto de Ucrania tuvo mucho que ver. Hay que recordar que en otros países el trigo compite en área contra la soja. No es nuestro caso porque en Argentina el trigo se siembra en invierno y la soja en verano. Exacto. Pero en otros países del mundo el trigo compite en área. Entonces lo que está pasando políticamente en Ucrania repercutió sobre el precio del trigo y traccionó sobre el precio de los otros cultivos. Entonces lo que se esperaba, que eran ya se podían visualizar con precios futuros a la soja bajistas, se frenó un poco. Entonces, probablemente, los mercados son siempre muy inestables, sobre todo los de commodities, pero probablemente tengamos una muy buena cosecha con buenos precios. Aparte, quería mencionar, nos impacta, digamos, la cosecha brasilera, ¿no? O sea, hay muchas dudas, en algunas partes por muchas lluvias, en otras más al norte por pocas. Entonces, la confluencia de todos esos factores permite que el precio mundial de la soja se mantenga estable o que por lo menos no caiga. Bien, la oferta mundial, digamos, la oferta global, la relación oferta-demanda a nivel mundial hace que estemos en 500 y pico de dólares la tonelada, ¿verdad? Más o menos. 520 y algo. Sí, un número. 13 dólares el bushel, para los que lo seguimos directo de la pantallita, ese es el número y creo que es un número, digamos, muy razonable. Digamos, no es el supernúmero de los 650 dólares en la época del 2008, 2007-2008, pero claramente es un número que está muy arriba de lo que anteriormente teníamos, en los 90, los 80. Vamos a aclarar algunas cositas que son más bien técnicas. El bushel es una unidad de medida que usan en Estados Unidos, antigua, ¿no? Tradicional, es la canasta, y es de volumen, entonces un bushel de soja es distinto a un bushel de maíz. Claro. Pero bueno, eso es particularidad del mercado. Claro, es una medida de los agricultores de antes en Estados Unidos, pero quedó instalada como medida, ¿verdad? Así es. Bien, el otro tema es que estamos pendientes de lo que ocurre en Ucrania por la cuestión política, pero hay que tener el ojo puesto en Ucrania porque Ucrania se sabe menos, pero es como el gran granero para Europa, ¿verdad? Es una de las grandes pampas globales, digamos. Está la pampa rusa ucraniana, la pampa norteamericana, que es el Corn Belt, el cinturón del maíz en el norte norteamericano, y después la pampa argentina. Y la pampa argentina, por eso. Y ahora, bueno, se está desarrollando lo que los brasileños denominan el cerrado brasilero, que para que la gente se haga una idea es como una sabana, como cuando ven una película de la sabana sudafricana. Bueno, el cerrado brasilero es muy parecido a una sabana, no es ni un pantano, como la gente se imagina que es el Mato Grosso, el pantano grande, ni tampoco es la selva amazónica, es otro bioma. Y eso es lo que los brasileños desarrollaron en los últimos, te diría, 15, 20 años. El impulso se dio en un triángulo que se llama el Mapito, Maranhão, Piauí, Tocantins, que está en el norte de Brasil, y de ahí es, digamos, donde está saliendo un porcentaje muy importante de la soja brasilera. Iván, la crisis justamente política en Armenia, ¿puede incidir en la intención de siembra de trigo acá? La verdad es que más que la política ucraniana, el mercado, influenciado por lo que pasa en Ucrania. Entiendo tu punto. Con el trigo pasa algo muy interesante. El trigo es harina, la harina es pan, como nos recordó el jefe de gabinete, y todos los países del mundo lo viven con muchísima intensidad. Entonces, por ejemplo, lo que primero se dio en el mercado global de trigo es que cada país montó sus propios molinos. Y de alguna manera intentó subsidiar la producción local de trigo. Entonces,
Hoy vos lo que podés ver es que existe, por ejemplo, un mercado mundial de subproductos de la soja, como el aceite, como la harina de soja, pero no existe un mercado mundial de harina de trigo. Eso es porque es un mercado muy regulado, con muchísimas trabas, y lo que se comercia son cantidades marginales de trigo, donde el flete impacta mucho. Entonces vos tenés mercados regionalizados. Lo de Ucrania va a impactar muy fuerte en todo el área mediterránea y sobre todo en los países del norte de África, que tienen una dieta mediterránea intensiva en trigo, pero no tienen capacidad de producirlo. Egipto es el mayor importador de trigo del mundo. Egipto. Y nuestro comercio anterior digamos, al ciclo de prohibiciones a la exportación, que hicieron de cierres de exportación de trigo de Argentina, anteriormente nuestro intercambio bilateral con Brasil era muy intensivo en trigo. El 70% del trigo que nosotros exportábamos, lo exportábamos hacia Brasil. Y el 70% del trigo que ellos importaban, lo importaban de Argentina. Entonces, había una relación de hermandad muy fuerte. Ellos siempre trataron de llegar al autoabastecimiento. Es muy difícil, el trigo de ellos es de muy mala calidad. Cuando lo muelen, necesitan mezclar la harina que sale de ese trigo con harina argentina. Entonces, es realmente compensatorio. A raíz de lo que fueron las trabas a la importación, se perdió nuestro primer puesto como proveedor de trigo a Brasil. Es un puesto que ahora ocupa Estados Unidos. Igual, digamos, son cosas que yo confío que se pueden revertir. Digamos, hay una interdependencia lógica, hay un flete que los brasileños le pagan a los norteamericanos, que es mucho más caro que el que pagarían si compraran el trigo argentino, con lo cual espero que en algún momento, digamos, los funcionarios se decidan aprovechar esta oportunidad impresionante que tenemos, que es la de alimentar al mundo, y saquen las trabas a la exportación y podamos volver a retomar ese lazo, ¿no? ¿Hay un cálculo sobre lo que se dejó de ganar por la política intervencionista del trigo? Sí, yo hice un cálculo a mano alzada, donde estimé, digamos, con los rendimientos reales, qué hubiera pasado si hubiéramos continuado sembrando las 6 millones de hectáreas que más o menos siempre se sembraron en los últimos, yo te diría desde el 2007 para atrás, últimos 6 años, 8. Y la verdad es que con ese cálculo y con otro que es un poco más complicado, que es, nosotros siempre tuvimos una relación de que el trigo era el 36% del área de la soja. Entonces, muchos de los productores que hacían soja, antes, durante el invierno, hacían trigo. Trigo-soja, sí. El famoso planteo de trigo-soja. Bueno, con los dos cálculos, digamos, lo que nos perdimos de ganar en más o menos 6 años es entre alrededor de 9.000 y 14.000 millones de dólares, acumulado, a razón de 1.500 millones de dólares por año. Es muy interesante que puedan haber estos dimensionamientos, porque, por ejemplo, el otro día yo miraba en la tapa del Económico de La Nación, cae el comercio bilateral con Brasil y la foto era una ensambladora de autos. Entonces, es importante también entender que el comercio interanual con Brasil cayó porque fue mucho más restrictiva la política de cierre de exportaciones este año, y aparte la producción se redujo un poquito, este año frente al año anterior. O sea, yo te diría que una parte muy importante, no toda, pero una parte muy importante fue la reducción de las exportaciones de trigo. ¿Y te parece que este año el productor se va a animar a aumentar el área sembrada de trigo? Es muy difícil aventurarse. Si liberan cupos... Pero dado que no están liberando cupos, claro. El productor tiene un problema, que es que el ciclo de negocios del campo es muy distinto al ciclo de negocios de otras actividades económicas. Es un ciclo de negocios que como mínimo tiene 6 meses. Yo planto, pasan 6 meses, yo cosecho. Vendo. En ganadería más, son 3 años. Sí, es terrible. Y en otras actividades con mayor nivel de inversión en infraestructura, como los tambos, más todavía. Peor todavía. Y forestación, 10, 20 años. Y así con todas las actividades. Es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque justamente la previsibilidad en el precio es lo que te genera a vos incentivos para sembrar o no. Si los productores están viendo que por un lado va el precio internacional y por otro lado va el precio que ellos perciben adentro del mercado argentino, las chances que tengan de animarse a sembrar algo que tiene adicionalmente a la volatilidad del mercado, una volatilidad, digamos, gubernamental, para llamarla de alguna forma, bueno, las chances son que retraigan aún más el área. El problema es para las zonas que son
tradicionalmente trigueras, y no porque sea un tema cultural, sino por un tema climático, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como me contabas que eras de Necochea, o el sudoeste. Esas áreas agrícolas realmente necesitan, para poder rentabilizar el año del campo, poder sembrar trigo durante el invierno. Y si bien hay sustitutos como la cebada o algunas legumbres, la verdad es que no es lo ideal. Iván, se suele comentar en el ambiente agropecuario que con un próximo gobierno, en donde no tenga un enfrentamiento claramente ideológico a margen de lo económico, pero digamos el gobierno ha manifestado, digamos, o ha ubicado al campo como un enemigo político, ideológico, que con otro gobierno el sector puede explotar, crecer, avanzar. Bueno, la verdad es que es muy raro, yo no conozco muchos casos recientes donde un gobierno se declare enemigo de un sector de la economía. Obviamente eso, el impacto, digamos, en los ánimos de invertir de los que participan ahí es muy fulero, para decirlo de alguna manera, sencilla. La FAO calcula que nosotros podemos tener todavía entre 5 y 6 millones de hectáreas agrícolas más extensivas. Y hay un potencial increíble. 5 a 6 millones de hectáreas más agrícolas en Argentina. Eso es un montón. Para, no sé, para ponerlo en términos de soja, son alrededor de 20 millones de toneladas de soja más. En términos de trigo, un poquito más, 25. En términos de maíz, ni hablar. Claro. O sea, en términos de maíz, el impacto es fenomenal, si fueran solo de ese cultivo, por ejemplo. Y después están las distintas economías de otro tipo de productos agrícolas, no me gusta decir regionales, porque para mí la soja, el maíz y el trigo también son economías regionales. Claro. Entonces la ganadería, los lácteos, la vid, digamos, fruta de pepita, fruta de carozo, hay un potencial, podemos realmente alimentar al mundo. Bien, la última, en un minuto, por favor, Iván. La compra, hubo dos noticias muy importantes los últimos días. China comprando nidera, comprado nidera, muy general, ¿no? Sí. Y Bayer también comprando... una compañía de agroinsumos. Exacto, agroinsumos. Si mal no recuerdo, es de biológicos. Exacto. ¿Esas son señales? Mira, yo creo que son señales de que hay gente en el exterior que está viendo que Argentina está barata y que puede estar mucho mejor, y que están realmente viendo qué es lo que va a pasar en estos próximos 2 años o cuando termine estos 2 años. En el caso puntual de China, cuando vos frecuentemente estás haciendo la misma transacción, querés estabilizarla, querés asegurarte el precio, querés asegurarte que vas a tener la oferta que vos necesitas. Los chinos compran muchísima soja argentina, ya compran maíz argentino y van a comprar trigo argentino. Cada año que China dice voy a ser autosuficiente en un cultivo es el año que empieza a importar. Sí. Entonces, la realidad es que lo que hicieron fue asegurar la cadena de abastecimiento, de la misma manera que otra compañía china compró el año pasado el mayor frigorífico de cerdos del mundo. Entonces China es una aspiradora global de recursos, cemento, petróleo y obviamente alimentos. Entonces lo que están haciendo es estabilizar el precio de lo que compran, estabilizarse la oferta de lo que compran, más regularidad, básicamente. Muy bien. Gracias, Iván, por haber venido.